El embajador de Colombia ante la ONU, Gustavo Gallón, se refirió a lo contenido en un informe del Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, según el cual en hangares de Bogotá hay cerca de 20.000 cuerpos. Hablé con la miembro del comité, una de las dos miembros del comité que visitó el país y le pregunté por el asunto y me dijo, no, en realidad no se trata de cuerpos que puedan descomponerse, se trata de restos. Lo que pasa es que se utiliza la expresión cuerpos por consideración con las víctimas para no ser demasiado escabrosos. Pero ya están hablando de restos óseos. Sin embargo, enfatizó que la gravedad del anuncio está en la importancia de los desaparecidos en Colombia, que aún no han sido identificados por las instituciones. El problema grave no es si están en el aeropuerto o no están en el aeropuerto. El grave es que que existen en el país. Cerca de la existencia de esos cuerpos desaparecidos forzadamente y sin identificar en manos de entidades estatales, pues, repito, está el antecedente de la investigación y la información suministrada al respecto por la Comisión de la Verdad. El pronunciamiento ha generado revuelo en el gobierno hasta el punto en que la Procuraduría General realizó una visita relámpago al aeropuerto El Dorado de Bogotá. Después de visitados los 27 hangares que hacen parte de la zona concesionada del Aeropuerto Internacional El Dorado, pudimos constatar que los mismos se encuentran dedicados a actividades netamente aeroportuarias. Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que las autoridades distritales no cuentan con información sobre esta versión. No tenemos esa información, yo he hablado con la Fiscalía, que tampoco conoce el origen de esa información, ni tiene esa información. Ustedes conocieron el comunicado de Medicina Legal también, donde manifiestan también desconocer el origen de esa información. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, insistió en un pronunciamiento oficial que dé claridad de la información que sería entregada durante el 28º periodo de sesiones que tendrá lugar en Ginebra, Suiza, entre el 17 de marzo y 14 de abril del 2025. Insisto, es urgente un pronunciamiento del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Hace mucho daño a Colombia la información que han dado por la gravedad y magnitud del hecho denunciado. La misión de verificación de la ONU solicitó al comité aclarar las cifras presentadas. El equipo de país confía en que las autoridades nacionales estarán usando los canales de comunicación correspondientes para comunicar al comité cualquier inquietud sobre sus hallazgos preliminares y espera que el comité precise sus alegaciones y si ha habido errores ofrezca una rectificación. El portavoz del secretario general de la ONU afirmó en Nueva York que ya tienen conocimiento del informe y que lo seguirán de cerca. Estamos al tanto de la publicación de las conclusiones preliminares de este comité. Es cierto que es un comité independiente. No es una iniciativa liderada por el secretario general de las Naciones Unidas. No estamos en condiciones de comentar sobre estos hallazgos preliminares. Corresponde al comité hacerlo, pero lo seguiremos muy de cerca. Bajo este panorama, la Cancillería se pronunció. La Cancillería ha elevado una nota verbal de protesta al comité, exigiendo explicaciones claras y precisas sobre el origen de esta información, que no solo carece de respaldo, sino que también compromete la rigurosidad y credibilidad de un órgano especializado de Naciones Unidas. En la declaración del comité se afirmó que la información suministrada fue obtenida por Medicina Legal, quien horas después desmintió la información. Por ahora, el gobierno espera un pronunciamiento oficial por parte del Comité de las Naciones Unidas. Bueno, vean ustedes el giro que ha ido tomando en las últimas 24 horas desde que se conoció este informe del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas. En primera instancia generando el desconcierto que generó el día de ayer cuando se conocieron los primeros detalles, en los cuales la vocera de este comité anunciaba que habría 20.000 cuerpos, 20.000 personas sin identificar en un hangar de un aeropuerto de Bogotá. No lo precisó cuál era, pero se supone que era el aeropuerto El Dorado. ¿Por qué el giro que ha tomado esto es inverosímil? Porque pues lo primero es que la sorpresa de la opinión pública llevó a preguntarse dónde y cómo podría estar tal cantidad de cuerpos guardados, apilados, sin que ninguna autoridad se hubiera dado cuenta. Lo segundo que llamó la atención fue que esa misma vocera hubiera dicho que la información venía de Medicina Legal, del Instituto de Medicina Legal,
que muy prontamente se apresuró a desmentir, diciendo que no tenía ni idea de dónde venía esa información. Pero a partir de allí vienen las sorpresas mayores y tienen que ver con el rol de Naciones Unidas y sus agencias y sus comités en el país. Porque pasaron pocas horas para que el mismo Carlos Ruiz Massieu, que es el representante de Naciones Unidas en Colombia, dijera: Naciones Unidas no tiene nada que ver con eso. Ese informe no tiene que ver con nuestro personal, ese informe es de una serie de expertos que han sido encomendados por los países miembros de ese comité, es decir, por países miembros de Naciones Unidas, pero son los expertos los que tienen que avalar, los que tienen que justificar y los que tienen que explicar. De hecho, Ruiz Massieu terminó tomando la misma posición de la Procuraduría General de la Nación, que ayer estuvo haciendo las diligencias de inspección, y esa posición consiste en decirle al comité: o aclara exactamente de dónde salió esa información y cómo es que se le da sustento, o por favor rectifique lo más pronto posible. Las implicaciones, por supuesto, son varias. La primera de ellas, que este comité tendrá que rectificar la cifra y rectificar el resultado al no tener ningún asidero ni ningún sustento. Pero la segunda, Naciones Unidas tiene que aclarar exactamente cuándo habla la institución, cuándo hablan los expertos, cuándo esos expertos están avalados por Naciones Unidas, porque en Colombia, un país que tiene múltiples dimensiones de interacción con la organización multilateral, la paz, el narcotráfico, la violencia, los desaparecidos, los desplazados, pues resulta que de aquí en adelante va a tocar ponerle lupa a cada cosa que dice Naciones Unidas para saber si está respaldada por la institución o si se trata de opiniones de expertos sueltos. De cualquier manera, mientras más pronto se haga esta corrección y mientras más pronto las mismas Naciones Unidas aclaren los alcances de sus decisiones y sus declaraciones en Colombia, mucho mejor para el país.